Pero además algo muy importante que dijiste al principio, se convocó a que la gente también opinara qué quería celebrar, cómo lo quería celebrar. Tengo entendido que una convocatoria a instituciones, a la gente, a individuos también, a organizaciones. ¿Qué respuesta hubo y cuánto aporte hubo de esta? Fue muy buena. Hicimos un desplegado que nos pidió el señor gobernador para que diéramos esta convocatoria. Y bueno, y además la anunciamos un poco en radio, y aquellas personas que quisieran participar en la historia, para el tema que fuera, o como ellos vean su historia, que nos hicieran llegar a una dirección que todavía no teníamos la dirección clarísima, porque no teníamos sede, pero bueno, pedimos una dirección que nos prestaran para que nos hicieran llegar toda la documentación allí, y que sobre eso también nos aportaran ideas, más allá de las que pudiéramos tener nosotros, que obviamente entre más personas somos y más ideas, y de otros mundos diferentes dentro del Estado, pues pudimos armar un paquete bastante bonito. Hubo una lluvia de ideas. Entonces. Una lluvia de ideas preciosa en todos los temas. Después ya los colocamos por rubro, y empezamos a escoger qué es lo que valía la pena y qué no es que valía la pena. Por supuesto que también al mismo tiempo, dentro de cosas que dijimos, qué buenas ideas y qué buenas intenciones y qué buenos trabajos, pues también dijimos, no. Claro, había que tener cierto criterio, y que es en algunas partes, sobre todo cuando estás organizando un evento de esta naturaleza, es donde dices, Dios mío, ¿cómo le hago para darle gusto? Porque además puedes decir, es que sí son muy buenas sugerencias e ideas, pero en este momento no se pueden solventar, que pudiera ser una de las razones económicas, o tal vez pues no tiene nada que ver con un asunto como el bicentenario de la independencia del centenario. Sí, surgieron muchos historiadores. me imagino. Por cierto, Uca, algo decía Katina en esta charlita, que la historia, donde decía, ¿cómo hacer que la historia no resulte aburrida? Porque generalmente cuando se habla de asuntos culturales, de temas que tienen que ver precisamente con lo que se llama cultura, y que tiene este cliché horrible o esta idea horrible que tiene todo el mundo de que es aburrido, cuando es cultura la hacemos todos los días. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, temas que también son discutidos y discutibles, porque la historia narra, ahorita generalmente, bueno, del centenario no tenemos, del bicentenario de la independencia no tenemos ni un sobreviviente, pero de la revolución ya casi tampoco no tenemos sobrevivientes. Entonces pareciera que somos una generación en el vacío, que no tenemos referencia porque ya nuestros abuelos o nuestros padres han muerto, que eran nuestros referentes, que nos contaban, ay, cuando te cuento que venían en la revolución, y entonces se han perdido esos narradores de boca a boca, y entonces entra el papel del historiador. ¿Cómo hacer para que no resulte, o no caiga tampoco el historiador en ese cliché aburrido, en ese lugar común que es como se trata la historia generalmente? Fíjate que tocas un punto bien interesante, porque ojalá los historiadores tomaran este punto e hicieran la metodología correcta para resolver este problema a nivel nacional, y también que tomaran en cuenta a estas tradiciones orales. ¿A cuántos de nosotros conocemos? Te aseguro que en todos nuestros pueblos de Chiapas hay un señor que ni siquiera estudió la carrera de historia, y sin embargo, bueno, en todos los pueblos indígenas, todos los pueblos de Chiapas, como digo, saben por tradición oral muchos conocimientos, la medicina, las cuestiones del espacio, incluso los mayas, la comida, todos los temas que no están escritos, pero se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, yo creo que aquí el reto, y qué buena pregunta, porque sería como para el siglo XXI nuestra historia. Ojalá que los historiadores, que dejen de ser tan rígidos, nuestros amigos son muy inteligentes y muy preparados, y nos gusta mucho escucharlos, pero efectivamente se dirigen más a un público muy especializado. Sí, claro. Solo lo entienden sus propios cuates. Entonces, es como dicen, que escriben para sus compañeros, para sus otros. Yo creo que la carrera de normalista debería también, tendría esto que venir en dos sentidos. La carrera de normalista, que se empapara más de la historia, pero no de una manera muy elevada, sino cotidiana, más como seres humanos que fueron, bueno, a lo mejor podrían hablar de cómo sufrió los próceres de la independencia, que tenemos algunos datos. En la revolución sí se podrían estar más cerca, porque hay algunos descendientes, como bien decías. Sí, algunos que sobreviven, porque estamos hablando que la revolución fue hace 100 años, comenzó hace 100 años. Claro, como decías también, Uca, al inicio de nuestro programa, a Chiapas llega más tarde, y tal vez hay algunos sobrevivientes, y escuchábamos hablar
¿Cómo se deforma? Por ejemplo, ahorita se me ocurrió pensar que alguna vez escuché a mi abuela decir cuando vinieron los carrancistas, Sí, claro. y los carrancistas eran los buenos. Entonces, ¿qué Sí. cosa era cómo estaba la confusión, Uca, en ese sentido del... Mira, el asunto de la independencia, en general, en todo México está resuelto. Y todo a nivel iberoamericano no hay No hay polémica. duda. No hay Además, duda. todos los pueblos americanos se independizaron casi al mismo tiempo, Más o menos, Sí. todo en un proceso, como consecuencia de una serie de cambios. como un a nivel- efecto dominó, digamos. Exactamente, Ujú. del desmoronamiento del Imperio Español. Todos estamos de acuerdo que había que ser nuestro país independiente y autogobernarnos y demás. Ahí no hay problema. Pero en la revolución, incluso ahora a nivel nacional se ha estado diciendo, es un proceso inacabado, es un asunto todavía polémico. Participan muchas facciones, por ejemplo, todos, no solo hay zapatistas, hay carrancistas, Hay villistas. y todas las facciones están en Chiapas, con sus correspondencias, ¿no? Claro, claro. Y esto de cómo se va distorsionando, qué pena, ¿no? Y tienes mucha razón, pero vamos cayendo en un cliché de buenos y malos. A mí me gustaría hacer el hincapié mucho en eso, que estamos ya lo suficientemente maduros en México, en todo, yo creo, en este país, para que podamos aceptarnos como somos, con todos los claros y oscuros que tiene nuestra historia, pero que sea abierta, que sea más apegada a los datos y a los hechos históricos tal como fueron, más que como la política en turno quiera interpretarlos. Así que es. ya nos han causado Sí, problemas. problemas, claro, claro. Pues que fueron buenos, pues, es que no pueden ser buenos y malos. La gente, los políticos incluso actúan en su momento, depende de sus circunstancias. Claro, y hay que entenderlo Y hay que así, entenderlo. y la política es eso. Yo creo que ubicar en su justa medida y en su justo lugar las cosas y tener que tengan una explicación más real y objetiva y menos apasionada y visceral. Exacto. O sea, en verdad yo creo que como que somos también así de temperamento los mexicanos muy Sí, muy sí, no de hay ¿a quién le grises. das, no? Exacto, no hay grises. Y no es a quién le blanco das. negro, no, Sí, no, también no. hay que matizar las cosas. Catina, hablando justamente de cuando vemos esta enorme cantidad de ideas y todo, cómo llegó el momento de hacer un filtro. Y se toman decisiones y se reparten las conmemoraciones en el Estado. Cuéntanos más o menos qué nos va a proveer el 2010 de esta cercanía de eventos. Bueno, y en demás. base a que estuvimos cuestionándonos mucho, platicando sobre la historia y pasar sobre este filtro que dices de son verdes o son rojos y hay que ver cómo mediamos finalmente esa historia, empezamos a organizarnos y presentamos 6 foros. 6 grandes foros que van a ir televisados, cada uno de ellos va a durar 3 días. Por este canal, por cierto. Por este canal, Ajá, por cierto. para que se pongan abusados y estén. 6 grandes foros que queremos televisar y sobre todo mucho con las universidades, que están muy invitadas en ese sentido. El chiste es que los jóvenes participen mucho en estos foros, queremos dejar, como te dije, memoria y trascendencia en estos eventos. Y además, estos 6 grandes foros manejan los temas que consideramos más importantes en el Estado, pero además tendremos invitados especiales que vendrán de otras partes del mundo, muy, muy importantes y muy especializados en los temas, a los cuales hemos también invitado a que por favor le bajen un poquito a la forma de decir las cosas, porque a veces sucede que le entienden pocas personas a los foristas, ¿no? Entonces que realmente vengan a darnos clase de los temas que ellos manejan en esto para que pueda llegar a todos. Entonces dentro de esto tenemos foros obviamente de la revolución, tenemos foros de pueblos indios que sí tendremos en el Estado, en lo cual no vamos a tomar los temas de qué el pasado, sino cómo hacemos las nuevas propuestas hacia el futuro. Casi nuestros nuevos foros estas propuestas de foros son hacia el futuro. Proactivos. Son proactivos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cómo estamos en un futuro, cómo nos vemos y hasta dónde vamos a caminar. Más allá de que estemos revise y va de nuevo, si somos los malos, además, si somos los buenos, de cómo lo interpretamos, quién le hace, ya está dado hacia dónde va el Estado, cómo queremos proponernos al futuro, que me parece que es una opción mucho más positiva y una visión que sí tenemos que tener, que creo que el Estado necesita ya recuestionarse cómo caminamos en lugar de que estemos siempre con esta visión hacia atrás, ¿no?